Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestro círculo rezando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro círculo de credo. Estamos, como ustedes recuerdan, en el artículo 4. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Ya hemos visto, o sea, de este artículo tiene 3 partes. El primer párrafo ya lo vimos, Jesús e Israel. ¿Se acuerdan? Son como unos antecedentes de cómo es que llega Jesús a enemistarse con los de su pueblo, con los de Israel, cómo está Jesús con la ley, Jesús con el templo y Jesús y la fe de Israel en el único Dios. Después está el párrafo segundo, que es Jesús murió crucificado. Ya vimos, en primer lugar, el proceso de Jesús. Ahora vamos a ver el segundo punto del párrafo 2, que es la muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Entonces comenzamos con esto. La muerte redentora de Cristo en el designio de salvación. Fíjense que el catecismo, cuando nos habla sobre la muerte de Cristo, no se detiene a contemplar detalles concretos de la pasión de nuestro Señor, sino que va como a lo profundo, al plan de redención que estaba ocurriendo en esos momentos. Ahí es donde se detiene. Entonces no nos va a hablar si lo abofetearon, si lo clavaron, le pusieron una corona de espinas, nada de eso. No, el catecismo no nos va a hablar de esto. Nos va a hablar de cómo esta muerte de Jesucristo estaba dentro del plan de redención de Dios. Y así comienza diciendo que Jesús es entregado según el preciso designio de Dios. O sea, Jesús es entregado porque así Dios lo ha decidido, así Dios lo ha pensado. Voy a leer 2 puntos del catecismo y después los vamos a explicar como más detenidamente. Entonces, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar. No es que se hayan ahora sí que se hayan no sé, como reunido una serie de circunstancias que fueron así fruto del azar y pues nada, se unió esto con estas personas, con este apóstol que era codicioso, que además estaba como desencantado al ver que Jesucristo no era un Mesías liberador de los romanos como él pensaba,
No, no es que se como conjugaran una serie de circunstancias que dieron como resultado la muerte de Jesús. No. Jesús fue, dice, entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Pero fíjense bien, esto no significa que los que entregaran a Jesús fueran solamente como ejecutores pasivos, como títeres en manos de Dios. No, es cierto que, como lo vamos a ver, Dios ya lo tenía previsto, determinado, pero Dios en ningún momento quitó la libertad a todas las personas que intervinieron en la pasión de Jesús. Y el catecismo dice a continuación, para Dios todos los momentos del tiempo están presentes. Para Dios todos son actuales. Todo el tiempo es actual. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Vamos a explicar esto, Sí, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los gentiles y los pueblos de Israel. Esto lo dice San Pedro en una de sus cartas. Entonces, sí, efectivamente, parece como que todos, ¿no?, se conjugaron para que se diera esta serie de circunstancias. Y así se cumplió su designio de salvación. Y vamos a, como les decía, explicar esto un poco más. Para Dios es infinito, ¿no? Dios es eterno, ya lo vimos al principio cuando hablamos de Dios, de cómo es Dios. Dios es infinito, Dios es todopoderoso, y una de las cualidades que se desprende de esto es que es omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Significa que conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque para Dios todos los momentos del tiempo están presentes para Él. Para Él son actuales. Como Dios no hay tiempo, o sea, Dios no está en el tiempo. Para Dios, por eso, todo es como un hoy. Dios está fuera del tiempo. Nosotros, como sí estamos en el tiempo, entendemos el tiempo como una línea, ¿no? Entonces, tiene un principio, unos intermedios y va hacia un fin. Pero Dios, imagínense que está fuera de esta línea. Entonces, Él como que ve todo en un eterno presente. Para Él, como decíamos, todo es actual, todo es un hoy. Por eso, Dios conoce lo que va a suceder, pero al mismo tiempo que conoce lo que va a suceder, Él está respetando totalmente nuestra libertad. Dios sabe, conoce cómo vamos a hacer uso de esa libertad, pero el que lo conozca no nos condiciona, no limita nuestra libertad, pero sí respeta el uso que nosotros el uso que nosotros hacemos de nuestra libertad. Para que se entienda un poquito más, porque ya he puesto este ejemplo, pero como que a mí me ayuda a comprenderlo. Imagínense que ustedes están subidos, están en como una montaña, y ustedes ven abajo una carretera que está como en pico, ¿no? Es una carretera que tiene una subida y una bajada. Y ustedes están aquí arriba viendo esta carretera, que es de un solo, es angosta. Y ustedes van viendo que va subiendo un coche de un lado
y otro coche también del otro lado. Estos dos coches que van subiendo, eh, van subiendo porque quieren, ¿sí? Y va a llegar, cuando llegan a la cima, ¡pah!, chocan. La persona que estaba en la montaña, arriba, estaba viendo lo que iba a suceder. Sin embargo, esta persona que estaba arriba no hizo nada para que estos dos llegaran y chocaran, aunque ella de antemano sabía lo que ocurriría momentos después. Pues así imagínense que es Dios. O sea, Dios está fuera, está arriba, y Dios sí está viendo, sabe lo que va a pasar, pero no está, el saberlo, no está condicionando a ninguna de las partes, aunque lo sepa. Estas partes están actuando libremente. Entonces, como les decía, Dios conoce lo que va a suceder, pero aunque lo conoce, respeta totalmente nuestra libertad y sabe cómo vamos a usar de ella, ¿no? Y lo que vamos a hacer con esa libertad. Y también creo que es importante distinguir entre lo que es el querer de Dios y lo que Dios permite, ¿no? Lo que, pues sí, el permitir de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere el bien del hombre. Dios quiere la felicidad del hombre, la santidad del hombre. Dios quiere que el hombre sea bueno, que sea feliz, que vive eternamente. Eso es lo que Dios quiere. Pero dentro de lo que Dios quiere es que el hombre sea libre. ¿Por qué Dios quiere que el hombre sea libre? Porque solo para poder amar se necesita ser libre. O sea, yo no puedo condicionar un amor. Yo no puedo obligar un amor. Si lo obligara ya dejaría de ser amor. Entonces, Dios quiere, Dios ama y quiere ser amado en correspondencia, y por eso le deja al hombre la libertad, que es lo más grande que le pudo haber dado. Entonces, Dios hay muchas cosas que no quiere, pero que las permite, porque si no las permitiera, estaría quitando la libertad del hombre. Entonces, Dios no quiere que haya asesinatos. Sin embargo, al hacer al hombre libre, como que carga con todas las consecuencias y permite que haya asesinatos. Y también es, creo que importante entender que Dios, además de que permite las cosas porque ha hecho al hombre libre y en consecuencia va a dejarlo que actúe según esa libertad, también hay que decir que Dios lo hace porque es capaz de sacar bien del mal. Y esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Esto para mí es como que la omnipotencia de Dios en donde se ve reflejada, en que Dios es capaz de sacar bien del mal. Y así lo podemos ver como Dios fue capaz de sacar del mal que hizo Adán y Eva a un bien tan grande que la liturgia llega a decir, feliz culpa que nos trajo tan gran redentor, ¿no? Porque Dios se sirvió de esa culpa, de ese pecado de Adán, para después hacernos hijos, herederos del cielo, hacernos hermanos con Jesús, etc. Dios sacó de ese mal algo mucho más grande. Y hay cosas que nosotros quizá no vamos a entender en esta tierra, pero si uno se trata de agradar a Dios, de vivir según su voluntad, cuando acepta las cosas que han pasado, que Dios no quería, pero que pasaron, y que a lo mejor yo las vi como una desgracia, si yo las vivo de una buena manera, veré que a lo mejor eso va a estar recompensado abundantemente en el cielo, y eso que para mí fue una tragedia, a lo mejor va a ser la causa
tiene una felicidad que si no, yo no hubiera ni siquiera imaginado. El catecismo nos dice que fue muerto por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Qué nos dice el catecismo? Que este designio divino de salvación, que va a ser a través de la muerte del siervo, del justo, de un hombre justo, había ya sido anunciado en la Escritura desde mucho tiempo antes de que Jesús naciera. Y había sido anunciado dentro de ese misterio de redención, de rescate, de liberación de los hombres de la esclavitud del pecado. Y lo vamos a ver. La muerte de Jesús cumple las Escrituras. Va a cumplir de una manera particular la profecía del siervo doliente, que está en Isaías 53, pero también veremos cómo cumple otros pasajes. Vamos a ver los que yo considero más importantes. Se podría ver otros, como el de el Éxodo, cuando Moisés, están las serpientes atacando a los israelitas y Moisés Dios le pide y dice que levanten un palo a una serpiente y los que vean a la serpiente serán curados, etcétera, que es un simbolismo de Cristo muerto en la cruz. Pero yo no me voy a detener en ese, voy a ir a otros pasajes, pero sí quisiera que ustedes vean cómo realmente lo que sucedió en la pasión de Cristo ya estaba anunciado de antemano, ya estaba como dentro de ese designio de salvación que había sido anunciado. Y vamos a ver qué dice Isaías 53. Ustedes piensen que Isaías vivió en el siglo VI antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, siglos antes de que naciera Jesús, está este escrito. ¿Y qué dice este escrito? Dice, no tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. No sé, me imagino que muchos han visto en la pasión de Mel Gibson, de cómo quedó Jesucristo después de los latigazos, después de, las caídas, cómo queda todo desfigurado, realmente que no parece hasta, o sea, que es un hombre que de verdad dan ganas de voltear la cabeza. Dice, no tenía apariencia ni presencia, le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Ustedes piensen en ese rostro de Jesucristo en la pasión, de su cuerpo en la pasión. Dice, despreciable y deshecho de los hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. ¿Sí? Estaba allí muriendo por nosotros y nosotros no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. ¿Por qué? Porque estaba muriendo por mis pecados, para salvarme a mí. Entonces, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. ¿No? Piensen en cuando está Cristo crucificado y pasan por ahí los sacerdotes burlándose, etc. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Efectivamente, con su pasión, su muerte, su resurrección, Cristo nos estaba salvando, nos estaba curando de ese pecado. Todos nosotros, como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. ¿Se acuerdan? Herodes que le dice, que pide que hable y se burla de él y no habla, no dice nada. Y lo azotan, se burla, nada, y él no abre la boca. Como un cordero al degüello era llevado y como oveja
que ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado. Efectivamente, lo arrestaron, le hicieron un juicio que era una pantomima, y fue arrebatado. Y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de las tierras de los vivos. Por la rebeldía de su pueblo ha sido herido. Y fíjense, y se puso su sepultura entre los malvados. ¿Se acuerdan? Estaba crucificado entre los malhechores. Y con los ricos su tumba. Es decir, lo pone en un sepulcro prestado de José de Arimatea, que era un hombre, un fariseo, un hombre rico de ese tiempo. Entonces, entre los malvados en su sepulcro y con los ricos su tumba. Por más que él no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca, al revés. Jesús pasó haciendo el bien. Mas plugo a Dios quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia. Sí, si él se da, verá esa descendencia de todos nosotros, que llegaremos al cielo y que somos sus hijos, sus hermanos, etc. Por eso le dará su parte entre los grandes y con poderosos repartiré despojos. Es decir, una vez que ya muera, va a subir al cielo y va a estar con los grandes, va a estar con Dios. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Fíjense, esto es como un retrato de lo que estaba pasando y, sobre todo, del por qué estaba pasando todo ese sufrimiento. Luego, en el Salmo 22. Este es un salmo que está escrito como 1000 años antes de Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan que una de las palabras que Jesús dice en la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba recitando en esos momentos el Salmo 22. ¿Qué dice este salmo? Entonces, así empieza, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi Dios, de día llamo y no me atiendes. De noche, mas no encuentro mi reposo. En ti nuestros padres esperaban y tú los liberabas. A ti clamaban y quedaban libres. Su espera puesta en ti no fue fallida. O sea, fíjense que es un salmo que a la vez que está, verán lo que dice, es un salmo que parece como que comienza como que, sí, como si estuviera desconfiando de Dios, ¿no? ¿Por qué me abandonas? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, como si estuviera sintiéndose abandonado de Dios, pero a la vez, y desconfiando, y a la vez es un salmo que es, pues de mucha, además de que se cumplieran las escrituras, es un salmo de mucha confianza. En ti nuestros padres esperaban y tú los librabas. A ti clamaban y quedaban libres. Su espera puesta en ti no fue fallida. Mas yo soy un gusano, ya no un hombre. Los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. ¿Ustedes acuérdense, por ejemplo, de ese momento en que Pilato, queriendo librar a Jesús, les dice: bueno, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y dice acto seguido: y Barrabás era un asesino, había dado muerte a un hombre. ¿Y qué hace la chusma? ¿Qué hace el gentío? Lo que hace el gentío es gritar: no, a ese no, a Barrabás. Y dice todavía Pilato: pero entonces, ¿qué hago con este? Y les dice: crucifícalo. Entonces, y el pueblo me desprecia. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas y mueven la cabeza. Confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Es que esto es impresionante. Quiero leerles. Déjenme buscar en Mateo. Perdone, creí que lo que tenía abierto, pero no. Perdón.
bueno, ahí está, ¿no? Pilato, ¿quién quieres que lo suelte? A Jesús llamado Cristo, Barrabás, pues sabía que por su mano los habían entregado y etcétera, ¿no? Luego dice, bueno, ya, pues dice, llama Jesús, Pilato manda crucificarlo, dice, lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña. Y doblando la rodilla de él, le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron una caña y le golpeaban la cabeza. Entonces dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas, mueven la cabeza. Y luego ya se burla, le ponen su manto, le quitan el manto, le ponen sus ropas y lo llevan a crucificar. Y más adelante dice, dice, los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el santuario en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él, diciendo, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Sí? Entonces, y dicen, mueven la cabeza, confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si lo tiene a precio. ¿No? A otros salvó, si es el Hijo de Dios, pues a ver que baje de la cruz para que creamos. Ha puesto su confianza en Dios, ha dicho que es hijo de Dios, a ver, que lo salve. Confía en el Señor, pues que lo libre y que lo salve si le tiene aprecio. Y dice, no te alejes de mí, que la angustia está cerca y no hay nadie que pueda ayudarme. Me rodean novillos numerosos y me cercan los toros de Basán. Todos mis huesos se han descoyuntado. ¿No? Realmente todos sus huesos ya estaban, la nariz rota, el pómulo roto, la rodilla también. Luego, mi garganta está seca como teja. ¿Se acuerdan que ella dice en la cruz, tengo sed? Mi garganta está seca como teja y al paladar mi lengua está pegada. Acuérdense que los que estaban crucificados se desangraban porque chorreaban realmente por los agujeros de las manos, de los pies. Además, Jesús había sido flagelado, estaba todo ensangrentado. Y cuando uno pierde tanta sangre, da mucha sed. Entonces, mi garganta está seca como teja y al paladar mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malvados. Han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos. Pero fíjense, no solo dice, ok, han lastimado mis manos y mis pies, me han clavado mis manos y mis pies, dice, reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a suerte. ¿Se acuerdan cuando están los soldados? Cogieron y dice el Evangelio, se repartieron sus vestiduras. Pero viendo que la túnica era de una sola pieza, no la rompieron, no se la repartieron, sino que le echaron en suertes para ver a quién le tocaba. Bueno, fíjense cómo hasta estos detalles estaban ya escritos. Luego vemos el Salmo 41. Mis enemigos me desean lo peor. A ver si se muere y ya no se habla más de él. ¿No? ¿Qué querían los sumos sacerdotes y demás? Efectivamente, que él muriera, ya no se hablara más de él, no fuera a que llegaran los romanos y los destruyeran. Mis enemigos se juntan y cuchichean mientras comentan mi mal. Si uno lee el Evangelio, en cuántos momentos realmente están tratando los saduceos, los escribas, los fariseos, están tratando de cachar a Jesús, están viendo si cubren sábado para tener de qué acusarle, etc. O sea, como que están ahí detrás tratando de encontrar
pruebas y cosas para condenarlo. Mientras comenta mi madre, este ataque no es cosa buena. Hasta mi amigo, fíjense, hasta mi amigo seguro en el que yo confiaba, que mi pan compartía, se ha vuelto en contra mía, ¿no? ¿Quién lo va a entregar? Judas, uno que era su amigo, uno en el que él confiaba, tan confiaba en Judas que le había encargado la bolsa. Y dice que mi pan compartía, ¿se acuerdan? Bueno, además de que ha compartido el pan con él durante todos esos 3 años en que ha convivido con él, en la última cena todavía está compartiendo su pan con él. Se ha vuelto contra mí. Y le dice, pero tú me asistirás, Señor, porque no hay falta en mí, ¿no? Ese otra vez ese remarcar, no hay falta en mí, lo que me está sucediendo, no hay falta en mí. Tú me mantendrás en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Entonces, fíjense cómo estos salmos, cómo se aplican a Jesús, cómo ya estaba escrito lo que le iba a suceder mucho tiempo, muchos años, muchos siglos antes de que sucediera la pasión. Y aquí otro salmo, Salmo 55, que le dice, Dios mío, escucha mi oración, no seas insensible a mi súplica. Ustedes piensen en el momento de Getsemaní, ¿se acuerdan? Jesús les dice a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Rezad, vigilad y orad para que no caigas en tentación. Rezad por mí, realmente estoy tristísimo, estoy realmente angustiado, tan así que tenía esa tristeza tal y ese temor, porque era hombre, que hasta gotas de sangre sudó, ¿no? Y dicen que esto puede suceder cuando se dilatan mucho los vasos en un momento de una angustia así terrible. Entonces, piensen en este salmo, en Jesús en esos momentos, ¿no? Dios mío, escucha mi oración, no seas insensible a mi súplica, atiéndeme y respóndeme. La congoja me llena de inquietud. Estoy turbado por los gritos del enemigo, por la opresión de los malvados, porque acumulan infamias contra mí y me hostigan con furor. Acuérdense, acumulan infamias contra mí. Efectivamente estaban acumulando y viendo qué cosas hacía para tener de qué acusarle. Mi corazón se estremece dentro de mi pecho. Me asaltan los horrores de la muerte. Me invaden el temor y el temblor, y el pánico se apodera de mí. Piensen en Getsemaní. Luego léanlo y verán cómo se adapta también este salmo. Hay ruindad, la crueldad y el engaño, porque acuérdense que se lo llevaron con engaño. Y la crueldad, cómo se burlan, cómo lo escupen, todo. La crueldad y el engaño no se apartan de sus plazas. Y dice, si fuera mi enemigo el que me agravia, podría soportarlo. Si mi adversario se alzara contra mí, me ocultaría de él. Pero eres tú, un hombre de mi condición, mi amigo y confidente, con quien vivía en dulce intimidad. Juntos íbamos entre la multitud a la casa del Señor. Entonces vean cómo, por un lado está ahí Judas, piensen en Judas, ese hombre, ese amigo confidente, pero también piensen en todas aquellas personas a las que Jesús había salvado, a las que Jesús había curado, de las que Jesús había liberado, de a lo mejor de los demonios, etc. Jesús había pasado durante toda su vida haciendo el bien. Y toda esa gente a la que había hecho el bien, ¿dónde estaba en esos momentos? Entonces vemos cómo realmente se están cumpliendo ese designio que ya estaba pues desde antes. Ahora sí, por eso San Mateo dice en muchos momentos, según para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. ¿Por qué? Porque quería que se cumpliera esa escritura, que tenía sed, que su lengua se le pegaba al paladar de tanto que estaba seca su boca. Bueno, ahora, todo esto, vean a Jesús tan magullado, tan ensangrentado, flagelado, en esa condición tan terrible, y que esto es
por nuestros pecados, dice el catecismo, Dios le hizo pecado por nosotros. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con oro caduco, con oro o plata, sino con la sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo. Es decir, los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. O sea, lo que lleva a Cristo a morir es el pecado del que viene a salvarnos. Dios viene, carga con todos los pecados de la humanidad. Y cuando dice aquí, Dios lo hizo pecado, significa, porque así lo dice San Pablo, dice San Pablo en Romanos, a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. A enviar a su propio Hijo en condición de esclavo y destinado a la muerte, a quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Entonces, cuando San Pablo dice, Dios lo hizo pecado, ¿cómo? ¿Cómo que lo hizo pecado? Pero no que es santo, no que es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿Por qué dice esto San Pablo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús es, como decíamos, en todo semejante, o sea, es hombre en todo, igualito a nosotros, menos en el pecado. El Padre lo hizo víctima propiciatoria para que quedase satisfecha la justicia por los pecados de los hombres. El hombre peca contra Dios y al pecar contra Dios, que es infinitamente superior, el que puede pagar la culpa que está hecha a un Dios, solo la puede como pagar alguien que es como Dios, alguien que es Dios, no como Dios solamente, sino que es Dios. Entonces, Dios carga a un inocente para salvarnos a nosotros. Cargó sobre su Hijo la responsabilidad de nuestros pecados. Entonces, en este hombre Jesús, en el que no hubo nunca jamás pecado, ni puede haber la más ligera mancha de pecado, ningún tipo de mal moral, ni siquiera temporal, momentánea, Dios lo carga, es lo que quiere decir esta frase, lo carga, lo trata como si fuera pecador, como si fuera el que cargara con los pecados de toda la humanidad. Entonces, Dios, que no tiene pecado, Dios no es que lo vea como pecador, porque no lo es, pero sí ve que Él está como llevando los pecados de todos los hombres. Y con este acto, Dios, en este acto en que nos está redimiendo, en que Cristo se está auto-ofreciendo libremente, Dios no lo mira a Jesús como con asco, lo mira con ese amor de quien sabe que está amando a su Hijo hasta el extremo. Jesús ofrece su vida en reparación de nuestros pecados. Él carga con la culpa que nosotros merecíamos, con la culpa que nosotros nos correspondía. Jesús ha sufrido, y esto es muy fuerte, Jesús ha sufrido por nosotros, es decir, por mis pecados, y en sustitución mía. Ustedes piensen lo que sintió, se conocen la historia de Maximiliano Kolbe. Por si alguno no lo conoce, es un sacerdote que en la Segunda Guerra Mundial lo capturan y lo meten en un campo de concentración. En ese campo de concentración se escapan unos y como escarmiento, los nazis lo que hacen es decir, bueno, pues escaparon, no sé, 3, pues ahora nosotros vamos a matar a 10, para que nadie, para los que se escapen, no piensen de que si se escapan, pues están condenando a muerte a otros.
Y entonces escogen al azar, van cogiendo personas al azar, y de repente cogen a uno y ese hombre empieza a gritar y decir, no, por favor, a mí no, que tengo familia y tengo hijos. Y entonces Maximiliano, que es sacerdote, les dice, yo me ofrezco en lugar de él. Y entonces efectivamente él muere en el campo de concentración. O sea, lo mandan a una cámara de gas y ahí muere. Bueno, ustedes imagínense lo que pudo haber sentido este hombre, que además luego creo que estuvo en su canonización, cuando ve que se ofrece por él y después muere. Bueno, pues lo que pudo haber sentido este hombre no es nada en comparación con lo que sufrió Jesús por todos nosotros, porque además es Dios, no solo era un hombre, ¿no? Sino que Dios mismo. Entonces, lo que nosotros como pecadores no éramos capaces de reconstruir esa amistad con Dios que habíamos perdido, solo que la podía reparar Dios, esa amistad. Cristo viene a reparar mi pecado y viene a sufrir por mí y en lugar mío. Así de agradecidos tenemos que estar con Dios. Cristo no ha tomado una parte del peso de nuestros pecados, sino que ha tomado todo el peso de nuestros pecados, todas las culpas de la humanidad entera, de todos los tiempos. No solo piensen los pecados que se cometen diariamente, tantos asesinatos, abusos, crueldades, etcétera. Bueno, cójanla de todos los tiempos. Los genocidios, etcétera. Cojan todas las culpas de la humanidad entera, no solo de ahora, sino de todos los siglos que han pasado y de los que vendrán. Y todas esas culpas se le transfieren a Cristo y Él las carga a título de reparación, para reparar por nuestros pecados. Y Él, con su sí, está reparando todas las veces que nosotros hemos dicho no a Dios con nuestros pecados. Entonces, en la cruz, en esa inmensa pasión de Cristo, podemos ver la magnitud del pecado. ¿Cómo será el pecado para que se requiriera tanto sufrimiento, para que se requiriera que el Hijo de Dios viniera y padeciera de esta manera? ¿Qué tan graves son nuestros pecados que han tenido estas consecuencias tan grandes? Nosotros hemos sido redimidos por Cristo y ahora, ya Cristo hizo lo que le tocaba, ¿no? Ya nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Pero ahora a nosotros nos toca apropiarnos de esa redención. Es decir, subjetivamente, objetivamente, ya Cristo nos ha redimido. Subjetivamente, es decir, yo en lo personal, tengo que abrazar, tengo que recibir, tengo que abrirme a esa redención. Porque Dios no me va a salvar, ya hizo todo para salvarme. Ya se entregó, ya murió, ya todo. Pero yo tengo que acoger esa redención. Cristo, aunque ha cargado con mis culpas, no elimina mi cooperación, no elimina que yo quiera acoger esa redención. Y si yo no quiero, aunque Él haya muerto por mí, no me salvaré. Ya creo que me alargué, pero bueno, simplemente creo que no sé cuánto tiempo llevo, no me fijé en esta ocasión. Bueno, espero que no lleve tanto. Para acabar hasta donde había pensado. Dios tiene la iniciativa de este amor redentor universal. Fíjense que esto es increíble. Dios entrega a su Hijo por nuestros pecados. Dios manifiesta su designio, que es un designio de amor, pero fíjense, es un designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. Es decir, el amor de Dios consiste no en que yo merezca que Dios me ame, sino que Dios me ha amado sin yo merecerlo, sin que yo hubiera hecho nada más que pecar.
y sin embargo me ama de tal manera que no duda en enviar a su Hijo para salvarme. Esto es esto, el amor que se llama, esto es lo que es el amor benevolente, ¿no? Sin mérito. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y sabemos que Cristo murió por todos y por todos sin excepción. No hay ninguno, yo no puedo decir, es que por mí Cristo no murió. No, no, por todos, por toda la humanidad. Y en este amor redentor, Dios es el que tiene la iniciativa. Lo que se quiere remarcar es que es un amor que es descendente. Fíjense que la salvación viene porque Dios decidió venir a salvarnos. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el que crea en Él no perezca. El sacrificio de Cristo es un don de Dios. Es Cristo mismo también el que se quiere libremente entregar por nosotros. En la antigüedad, en todas las religiones primitivas, era totalmente al revés. Eran los hombres, o sea, tenían esa dimensión ascendente, es decir, que va del hombre hacia Dios. Es el hombre el que intenta ganarse el favor divino. Y entonces, ¿qué hacían? Escogían a la doncella más pura, a la más guapa, y se la ofrecían a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban tratando, o escogían las primicias del ganado, el cordero sin mancha, y eso era lo que ofrecían a Dios para tratarse de ser propicios, ¿no? De que Dios les fuera propicio. En la religión cristiana es todo lo contrario. No es el hombre el que intenta ganarse el favor de Dios, sino que Dios sale en busca del hombre pecador o sea, Dios que es puro, que es omnipotente, que es eterno, sale en busca del hombre que ha pecado, del hombre que es pequeño y nos da por amor a su Hijo. Entonces, en ese sentido es un amor, una salvación, es una redención que es descendente. No es que nosotros, no es que sea algo ascendente que nosotros hacemos, sino que más bien es el Dios el que hace por nosotros. Bueno, ahora sí, hasta aquí lo dejamos. Terminamos rezando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.